La historia de Enoc, el hombre que fue llevado al cielo vivo. Y a través de la Biblia, sabemos que Enoc, quien era el bisnieto de Adán y el bisabuelo de Noé, vivió una vida santa y fiel al Señor. También se convirtió en el padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo en toda la Biblia. Enoc, durante sus más de 300 años en la tierra, tuvo varios otros descendientes. Enoc es también una de las dos únicas personas que fueron llevadas directamente al cielo, escapando completamente de la muerte. En el video de hoy también tocaremos el libro seudónimo de Enoc. Así que en el video de hoy, hablaremos de la historia de Enoc. Bienvenidos a Testificando a Jesucristo, el plan de Dios en el significado de los nombres. Enoc significa enseñanza o instrucción. El nombre Enoc está directamente relacionado con el plan de Dios. Sí, en el nacimiento de Jesucristo. Esto se debe a que los significados de los nombres desde Adán hasta los descendientes de Noé eran muy importantes. Un ejemplo de esto es el nombre Enoc, cuyo significado está escrito en la Biblia misma. Génesis, capítulo 5, versículo 29, y llamó su nombre Enoc, diciendo, «Este nos consolará de nuestra obra y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Pero ¿cuál es la importancia de los significados de los descendientes de Enoc? ¿Y qué tiene que ver esto con Enoc? Bueno, analicemos juntos los significados de los nombres desde Adán hasta Noé. En el original, Adán significa hombre, Set, designado, débil y mortal, Enos, aflicción y lamento, Maalalel, Dios santo, Jared, descenso, Enoc, enseñanza e instrucción, Matusalén, su muerte traerá, Lamec, ausencia de esperanza, y Noé, consuelo y alivio. Esto forma una sentencia para el hombre, quien es designado mortal y afligido. Pero el Dios Santo enseñará que su muerte traerá consuelo y alivio a los desesperanzados. Ahora les pregunto, ¿quién es esto sino Jesucristo? La historia de Enoc, uno de los dos únicos hombres en la Biblia que parece haber sido llevado directamente al cielo sin experimentar la muerte. La mayoría de nosotros conocemos al segundo, Elías, el famoso profeta que recibió un carro celestial que lo llevó al cielo en un torbellino al final de su ministerio, dejando a Eliseo para continuar la misión. La mayoría de nosotros no sabe mucho sobre Enoc, el otro hombre que fue llevado directamente al cielo. Él aparece en Génesis, y tan pronto como entra en escena, entra al cielo. Pero la Biblia no informa cómo fue levantado Enoc. Así que discutamos lo que la Biblia dice sobre Enoc, la información extrabíblica que tenemos sobre él y si es importante para nosotros. Ahora viene la pregunta, ¿por qué los otros grandes héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 tuvieron que pasar por la muerte? ¿Y por qué esta figura enigmática la escapó? Analicemos primero, como se argumenta aquí, que el ser arrebatado de Enoc es nuestro ejemplo de cómo será durante el rapto. Durante este evento, Dios tomará a los creyentes al cielo al final de los tiempos. Los cristianos difieren en opiniones sobre exactamente cuándo ocurrirá el rapto durante la línea de tiempo de los tiempos finales, antes de la tribulación de 7 años, a la mitad de la tribulación de 7 años, o después de la tribulación de 7 años, etc. Pero en algún momento durante los tiempos finales, Dios arrebatará a los creyentes, tal como lo hizo con Enoc. Segundo, Noé, quien vivió unos cientos de años antes del diluvio. Vemos a los habitantes de la tierra cayendo en una total depravación moral durante ese periodo, considerando que la gente en ese tiempo vivía cientos de años. Algunos cristianos especulan que esto se debía a una capa de vapor que rodeaba la tierra, bloqueando rayos gamma dañinos y produciendo un clima templado. Tanto es así que, en esta forma de pensar, cuando vino el diluvio, fue como la primera lluvia en la tierra. Para reforzar esta base, es un hecho que nadie creyó la palabra de Noé mientras advertía que vendría el diluvio. Pero ese es un tema para otro video. Tercero, vemos a un hombre fiel viviendo entre una generación irónica como Elías durante el tiempo del rey Acab. En un momento dado, Elías es el único profeta de Dios que queda, superado en número por 450 profetas del enemigo. ¿Qué información extrabíblica tenemos sobre Enoc? Como sabemos prácticamente nada sobre la historia de Enoc, ahora nos adentramos en terreno incierto. Quiero decir que lo que voy a decir ahora no está en la Biblia, ya que es lo siguiente. Hermanos, dependiendo de la tradición cristiana de la que provengan, pueden considerar el libro de Enoc como canónico.
Pero en este video operaremos bajo lo que la Biblia canónica está compuesta solo por 66 libros, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento como los conocemos normalmente, considerando el libro de Enoc como seudónimo. En otras palabras, un autor que se identificó a sí mismo en el libro de Enoc, en este caso un hombre usando un seudónimo. Muchos creen que la Biblia en realidad cita el libro de Enoc en Judas, capítulo 1, versículos 14 a 15 y en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Ambos pasajes parecen tomar porciones de la tradición del libro de Enoc. En ambos casos, el libro de Enoc es un texto apocalíptico que discute el fin del mundo, ángeles, los nefilim, profecías y castigos para los malvados después del diluvio. Es un texto algo paralelo a lo que vemos sucediendo en el Apocalipsis. Como cristianos, vivimos en un mundo cada vez más moralmente depravado que llegará a su fin. Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con la historia del Apocalipsis. Aún viviendo en un mundo maligno, estamos llamados a ser justos y caminar en fe con Dios. Aunque muchos de nosotros, si no todos, ya que no sabemos cuándo regresará Jesús, experimentamos los dolores de la muerte, los cristianos en los tiempos finales experimentarán un rapto. Es importante notar que en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 18, tanto los cristianos que ya han muerto como los que todavía están vivos participarán en este evento juntos. Entonces, de cualquier manera, experimentaremos el rapto. Durante este tiempo nos encontraremos con Jesús en las nubes. Después de eso, nosotros, los que estemos vivos en la tierra, seremos arrebatados como ellos en las nubes para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con Cristo para siempre. Las herejías de John Dee y Edward Kelly, el enochiano, el lenguaje misterioso de los ángeles. El enochiano es un lenguaje misterioso que los ocultistas del siglo XVI John Dee y Edward Kelly registraron en sus diarios privados. Afirmaron que este discurso celestial permitía a magos y ocultistas comunicarse con los reinos angélicos. Afirmaron haber recibido y dado a los ángeles, proporcionando la base para un lenguaje con el cual comunicarse con el otro lado. Este lenguaje angelical contenía su propio alfabeto y gramática. En resumen, escribieron un diario. El nuevo lenguaje se llamó enochiano y proviene de la afirmación de John de que el patriarca bíblico Enoc fue el último humano en conocer el lenguaje. Está documentado que usaron ciertos objetos, como un espejo de obsidiana negra y una bola de cristal, para experimentar estas visiones. Actuaban como oradores, dirigiendo oraciones a Dios y a los arcángeles durante 15 minutos a 1 hora. Luego se colocaba una pieza de evidencia sobre la mesa y se llamaba a los ángeles para que se manifestaran. Los dos observaban, miraban las piedras y registraban todo lo que veían y oían. Los ángeles les informaron que la magia otorgaría poderes sobrehumanos. El practicante cambiaría la estructura política de Europa y anunciaría la llegada del Apocalipsis. Dee creía que lo que estaba haciendo sería beneficioso para la posteridad y documentó la información en una serie de manuscritos y folletos. Nunca describió el lenguaje utilizado durante las sesiones como enochiano, sino que prefería llamarlo discurso celestial angelical, el primer lenguaje de Dios y Cristo, y particularmente adámico, porque afirmaba que era usado por Adán en el jardín del Edén para nombrar todas las criaturas de Dios. ¿Quién era Enoc? Y no es un personaje bíblico muy conocido, especialmente porque no experimentó la muerte. Así es. La Biblia dice que Enoc no murió. Él es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y en este video entenderás todo lo que la Biblia dice sobre quién era Enoc. Y antes de hablar de la historia de Enoc, es importante destacar aquí que la Biblia menciona a dos personas con el mismo nombre. El primero es Enoc, que era el hijo mayor de Caín. De hecho, el texto bíblico dice que este Enoc nombró la ciudad construida por su padre. La segunda persona que recibió el nombre de Enoc en la Biblia fue el hijo de Jared de la línea de Set. Así que mientras el primer Enoc pertenecía a la línea malvada de Caín, el segundo Enoc pertenecía a la línea justa de Set que preservó el conocimiento de Dios. Obviamente, fue el Enoc de la línea de Set quien se hizo conocido por ser llevado al cielo. A pesar de resaltar su linaje, la Biblia también revela que Enoc fue el padre de Matusalén. Esto significa que Enoc fue el padre del hombre que vivió más tiempo en la historia humana, 969 años. Sin embargo, Matusalén no fue el único hijo de Enoc.
La Biblia dice que Enoc tuvo hijos e hijas, pero sus nombres no están registrados en el texto bíblico. La Biblia también afirma que Enoc tenía una profunda relación con Dios. Esto queda claro en la declaración bíblica de que Enoc caminó con Dios. Curiosamente, de todos los personajes de la Biblia, esta expresión caminó con Dios se aplica solo a Enoc y a Noé. Cabe mencionar aquí que Noé era el bisnieto de Enoc. El texto bíblico afirma que Enoc vivió 365 años en gran comunión con Dios y ya no se le encontró posteriormente. El mismo texto explica la desaparición de Enoc, diciendo que Dios lo tomó para sí mismo. Algunos eruditos sugieren que tal vez los 365 años atribuidos a Enoc son un número simbólico que corresponde a los días de un año solar, posiblemente indicando una vida completa y privilegiada. La dificultad de esta sugerencia es que el texto de Génesis 5 es un registro genealógico que no parece emplear un lenguaje simbólico. Además, si la edad de Enoc se considera simbólica y las razones para entender que la longevidad de los otros patriarcas en este capítulo no es simbólica, entonces, si las edades de los otros patriarcas deben entenderse literalmente, probablemente la mejor opción sea también entender la edad de Enoc de manera literal. Si es correcto, entonces Enoc fue el patriarca bíblico prediluviano que vivió menos tiempo en la tierra, en contraste con su hijo Matusalén, que fue el patriarca que vivió más tiempo. Pero, como destaca el texto, la comunión de Enoc con Dios y la manera en que Dios lo tomó, lo que está claro es que una vida en la presencia inmediata de Dios es un privilegio aún mayor que tener una larga vida en la tierra. La información bíblica de que Dios tomó a Enoc para sí mismo ha generado algunas discusiones entre los intérpretes bíblicos. Algunas tradiciones judías, por ejemplo, no consideran que el texto del libro de Génesis diga que Enoc fue arrebatado. Según estas tradiciones, la declaración de que Dios tomó a Enoc para sí mismo es solo una forma poética que el escritor bíblico encontró para hablar de la muerte prematura de un hombre justo. Pero dentro del cristianismo no hay duda de que el escritor del libro de Génesis realmente afirma que Enoc fue arrebatado para estar corporalmente en la presencia de Dios. De hecho, esta es la interpretación adoptada por el escritor de la carta a los Hebreos. Escribiendo por fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios lo había llevado, pues antes de su traslación había recibido el testimonio de que había agradado a Dios. Así, aquellos que creen en la inspiración plena e infalibilidad de la Biblia, la mejor interpretación es entender que Enoc realmente fue arrebatado al cielo. Así, Enoc y Noé, junto con el profeta Elías, fueron los dos hombres en el Antiguo Testamento que no experimentaron la muerte. Y, de alguna manera, lo que le ocurrió a estos dos hombres de Dios presagia el futuro rapto de la Iglesia de Cristo. Además, el arrebatamiento de Enoc es también particularmente importante porque muestra que la inmortalidad fue enseñada desde el periodo más temprano del Antiguo Testamento. Enoc es mencionado en la genealogía de Jesús, en el Evangelio de Lucas y en la carta a los Hebreos. Una nota aparece en la Galería de los Héroes de la Fe en el capítulo 11. En el texto, el escritor bíblico atribuye el arrebatamiento de Enoc a su fe ejemplar, que lo llevó a un testimonio que agradó a Dios. Enoc también es mencionado por Judas en su epístola, que dice que Enoc profetizó sobre el juicio divino contra los impíos. Los eruditos han discutido cómo Judas mencionó a Enoc. Esto se debe a que el escritor del Nuevo Testamento hizo una situación casi literal del libro apócrifo de Enoc. Lo que se discute generalmente es si Judas realmente citó el trabajo apócrifo o si tomó la tradición oral que también se empleó en el trabajo apócrifo. Y este punto nos lleva a hacer algunas consideraciones sobre el libro de Enoc, o más bien sobre los libros de Enoc. Desde al menos 3 libros que llevan el nombre de Enoc han sido encontrados con manuscritos. Son el primer libro de Enoc, o simplemente el libro de Enoc, el segundo libro de Enoc, y el tercer libro de Enoc. El contenido de estos libros tiene algunas similitudes. El más famoso de estos 3 libros, el primer libro de Enoc, es conocido por su versión etíope. Este libro existió en el periodo apostólico y también es conocido por algunos padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, Ireneo y Tertuliano, pero su manuscrito original eventualmente desapareció, dejando solo fragmentos en griego y etíope. Y a pesar de que los libros sugieren una supuesta autoría de Enoc, la fecha más temprana para la autoría de los fragmentos encontrados va desde el 200 a.C., extendiéndose hasta el final del primer siglo d.C. Por lo tanto,
Los eruditos consideran que los libros conectados con el nombre de Enoc no tienen posibilidades de haber sido realmente escritos por el Enoc bíblico. Pero, según los intérpretes, puede ser posible que el libro de Enoc contenga al menos algunas citas del propio Enoc, que fueron preservadas y transmitidas por tradición oral. Para mí personalmente, el libro de Enoc no es necesario para mi conocimiento, pero esta es una opinión personal. Respeto a quienes puedan discrepar. Los 66 libros, en mi opinión, son suficientes. Pero, por supuesto, esto no descarta otras fuentes históricas extrabíblicas, como los rollos del Mar Muerto encontrados en 1947 y 1956, porque estas cosas, hermanos, son grandes para nuestro conocimiento.